buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa 28 del lunes 26 de noviembre del 2018. Programa que está dedicado a todos y todas las paramédicos, ya que ayer 25 de noviembre fue el día del paramédico, que son los profesionales de la salud encargados de la atención pre y post hospitalaria, además de clínica. Y un especial saludo a mis amigos Carolina, Jimena y Carlos. Bueno, continuamos. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que la semana pasada hablamos del cómo hacer que los niños se interesen en la fotografía. En este programa te contaré de unos consejos y de varios consejos de cómo enseñarle a tu hijo fotografía digital. Pero antes, como siempre, la Escuela de Fotografía en miguelnunesfotografía.com. Hemos cambiado algunas cosas en la página web. Y como siempre están las suscripciones a las membresías en la zona premium, ahora en la escuela comenzaremos a entregar cursos y minicursos para que aprendas más fotografía. Recuerda que si eres suscriptor, oro o plata, tienes descuento en los cursos en línea, presenciales y también en los minicursos. Revisa la web e inscríbete en uno de los cursos. Recuerda, gente de Antofagasta, tenemos este 1 y 2 de diciembre el curso Fotografía Básico. Y como siempre te dejaré los enlaces en la descripción del capítulo. Y ahora vamos con el tema de hoy. ¿Cuáles son estos consejos para enseñarle a los hijos y a los niños a aprender fotografía? Partamos por el primero, perspectiva. Los niños normalmente toman la cámara y la ponen al frente de sus ojos, ¿cierto? Pero hay que enseñarles a disparar desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde arriba, desde abajo, inclinarse quizás, acercarse, retroceder, para lograr un tiro o un ángulo más amplio, ¿cierto? Hay que moverse por el sujeto para disparar desde diferentes lados y experimentar con diferentes configuraciones, enseñándoles sobre los diferentes modos de exposición. Así es que el primero es perspectiva. Seguimos. El segundo es siempre, y para los más adultos también, revisar el fondo. Un concepto muy simple que puede mejorar una fotografía es siempre revisar el fondo de una toma o de una fotografía para ver si hay muchos elementos, por ejemplo, que distraigan o que haya un poco de desorden, ¿cierto? Enséñale a tus hijos a escanear rápidamente el fondo y también el primer plano, obviamente, de un encuadre y cambiar su encuadre si hay demasiadas distracciones. De lo contrario, tus tomas o sus tomas terminarán como las mías en un comienzo, con todo tipo de objetos que salen de las cabezas de aquellos que estabas fotografiando, ramas, etc. Entonces hay que tener muy presente el fondo en las fotografías. Otra cosa que hay que enseñarle a los niños cuando son pequeños para que siempre mantengan esa enseñanza es sostener la cámara en línea recta, ¿cierto? Como te decía, el otro problema obvio con mucho de las primeras imágenes que obtienen los niños es que normalmente no están en línea recta, es decir, los horizontes están caídos, por lo que es muy importante enseñarle a los hijos que si es que el horizonte es recto, hay que sacar las fotos rectas, excepto que uno quiera obligatoriamente inclinarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para demostrar que está inclinado, pero no que parezca un error, ¿cierto? No porque quedó chueca. Entonces lo más importante aquí es enseñar a los hijos a sostener la cámara en línea recta. El cuarto punto, ¿cómo sostener una cámara? Podríamos pensar que es algo muy simple, pero lo veo normalmente en mis cursos, que las personas más adultas tampoco saben cómo sostener una cámara. Entonces, si inculcamos ese hábito de saber cómo sostener la cámara de una forma correcta a los hijos desde un comienzo que se están introduciendo en este mundo de la fotografía, siempre van a tener una muy buena postura y así también pueden no lesionarse, aprovechando que es el día del paramédico. Hay que sostener la cámara de una forma correcta. Acércate. Acercarse. Es un tips muy bueno. Hay muchas fotografías que se sacan, supongamos, de bebés, que uno se aleja del sujeto y muestra la cuna, muestra el colgante, los pañales, ¿cierto? Todos los elementos que hay alrededor de una cuna. Pero hay que enseñar a los hijos que una de las buenas fotografías que salen es cuando uno se acerca a los sujetos, ¿cierto? U objetos y se logran llenar el encuadre. De esta forma podemos
llenar el encuadre y le damos una importancia súper especial al sujeto o al objeto, entonces hay que enseñarle a los hijos a usar el zoom de la cámara, ¿cierto? Pero tampoco, nunca olvides a enseñarles cómo usar sus piernas para acercarse y alejarse. Así como en los tiempos antiguos a uno les enseñaban que no había que hacer muchas fotos, cuando estamos empezando con los hijos es todo lo contrario para mí. Hay que enseñarle a tomar muchas fotos, pero no muchas fotos del mismo sujeto y desde la misma posición. Hay que invitarlos a ser más creativos y tratar de sacarle a los objetos diferentes fotos o muchas fotos de diferentes ángulos, con diferentes posiciones, ¿cierto? De esta forma, por ejemplo, es probable que desees animar a tus hijos a que no tomen obviamente 100 o 1000 fotografías exactamente de lo mismo, ¿cierto? Hay que animarlos a experimentar, a tomar muchas fotografías para que a lo largo del tiempo verán cómo irán mejorando sus fotografías. Y con esto mismo de tomar muchas fotografías hay que lograr el equilibrio entre fotografiar, por ejemplo, personas, cosas y lugares, ¿cierto? Porque uno se incentiva o se motiva con algo y siempre saca las fotos de la misma cosa o del mismo sujeto. Pero a ellos, que están comenzando y son como esponjitas, hay que animarlos a que saquen fotografías de personas, cosas y lugares en un equilibrio, ¿cierto? Así como sacan 10 fotos de personas, ahora hay que sacar 10 cosas de lugares, o sea, 10 fotos de lugares o 10 fotos de cosas. Así es que hay que tomar muchas fotos, pero equilibrarla entre distintos tipos de fotografía. Cualquier consulta que tengas, escríbeme a contacto@miguelnunesfotografia.com o visita mi página web en www.miguelnunesfotografia.com. Y como siempre, sígueme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. ¿Cierto? Seguimos. El número 8. Siempre encontrar un punto de interés. Las fotografías interesantes tienen cosas interesantes en ellos, ¿cierto? Necesitan un punto de interés visual, es decir, donde uno enfoca su visión. Enséñale a tu hijo a identificar cuál es ese punto de interés antes de disparar, ¿cierto? Que lo identifiquen. Una vez que hayan identificado el punto de interés, pueden pensar en cómo resaltarlo. Por ejemplo, posicionándose de alguna forma, usando un zoom, ¿cierto? Llenando el encuadre. Hay muchas maneras, pero que siempre encuentren el punto de interés antes de fotografiar. La número 9. Regla de los tercios. Es un principio muy simple de la fotografía que se ha enseñado a lo largo de la historia, ¿cierto? En cursos. Si bien hay muchas veces que uno siempre habla de romper esta regla, pero al comienzo puede lograr un efecto muy poderoso en las fotografías, ya que las cambia de centrar el objeto o el sujeto en el centro de la fotografía a tirarlo hacia una orilla, para no generar tanta tensión en la fotografía. Entonces, de esta forma, las fotografías de los chicos cambiarán sustancialmente. Regla de los tercios, enséñale eso. El número 10. Revisa las imágenes de tus hijos con ellos, obviamente. Una cosa que puedes hacer para ayudar a tus hijos a mejorar drásticamente su fotografía es sentarse en el computador con ellos después de que hayan salido con su cámara para probar y hacer sus fotografías. A medida que tú lo hagas con ellos, recuerdas que en el podcast anterior hablábamos de lo mismo, haz una pausa para afirmarlo, ¿cierto? Y darle buenas recomendaciones con lo que han hecho y para señalar cosas que podrían mejorar la próxima vez, obviamente para que mejoren sus resultados. Presta especial atención a las tomas con las que les vaya bien, ¿cierto? Para así incentivarlo. Y eso les dará un refuerzo súper positivo e inspiración para seguir adelante con este tan lindo pasatiempo que es la fotografía. Aparte de eso, enséñale también el bloqueo focal. ¿A qué me refiero con el bloqueo focal? Es que es una técnica importante que los niños pueden aprender bien, es cómo usar este bloqueo focal. Si bien a la mayoría de las cámaras les va bien en el enfoque automático de los sujetos, hay ocasiones en que terminará con tomas en que estén desenfocadas porque la cámara no sabe realmente cuál es el sujeto principal, ¿cierto? Sobre todo especialmente si están colocando los sujetos fuera del centro con la regla de los tercios que hablábamos anteriormente.
Entonces enséñale a tus hijos a presionar el obturador, el disparador, hasta la mitad para enfocar y luego reencuadrar la toma mientras mantiene presionada el botón de disparar, ¿cierto? Antes de disparar. Y esto tendrá una habilidad que yo creo que utilizará para toda la vida. Diferentes modos para diferentes situaciones. El día en que descubrí que la cámara de mi familia, por ejemplo, tenía una pequeña esfera para diferentes modos de disparo, me di cuenta que a los niños les servía mucho saber de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparece retrato, ¿cierto? Aparece deporte, aparece macro, que es una florcita. Hay distintos modos dentro de la cámara. Y eso le va a servir a él que hay distintas formas de sacar la fotografía. Y con esto ya es un paso para adelantar a los ajustes de exposición ya en modo manual, ¿cierto? Porque entenderá que hay diferentes situaciones y configuraciones de la cámara o modos para lograr fotografías. Y la número 13 como última, una vez que tu hijo tenga un buen conocimiento de las técnicas anteriores, ¿cierto? Puede ser el momento, y yo creo que ya es el momento, de enseñarle algunos conceptos básicos de exposición. Obviamente esto podría ser para unos niños un poco mayores, ¿cierto? Aprender, por ejemplo, sobre los 3 elementos de la luz, ¿cierto? Sobre el triángulo de la luz, la ISO, la apertura, la velocidad de obturación, ¿cierto? Con esto ya tienes que empezar a enseñarles estos conceptos y ofrecerles una introducción sobre cómo el cambio de estos ajustes puede afectar una foto y explicarle cómo funcionan los modos anteriores, ¿cierto? Y la mejor manera de que aprendan estos es introduciéndolos, por ejemplo, en los modos de prioridad a la apertura o modo de prioridad a la obturación, ¿cierto? Pero a mí me gustaría saber, ¿qué les enseñas a tus hijos? Por supuesto, decidir cuál de las lecciones anteriores para niños sobre fotografía enseñarle a tu hijo, obviamente dependerá de la edad que tenga y experiencia, ¿cierto? Algunos son obviamente más apropiados para niños que para otros. Para algunos niños, ¿cierto? Depende de la edad. Pero a mí me interesaría saber, ¿qué haces tú cuando se trata de este tema? ¿Qué le has enseñado a tus hijos? Te dejo la pregunta para que lo completes en los comentarios. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. No dudes en publicar un comentario para profundizar sobre este tema y sobre todo qué le enseñas a tus hijos o hacer alguna precisión que te parezca oportuna. Además, gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify y Google Podcast. En iHeartRadio también, siempre en todas las plataformas donde se escucha podcast y lo puedes buscar, como siempre, como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la escuela, recuerda que tenemos los cursos, ¿cierto? Estamos comenzando ya los cursos. Y decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!